Muy bien, ahí. Bueno, Ya. ¿qué tema quisieran abordar? Bien, Bien. profe, ahí tuvimos, ahí sí, tuvimos ahí alguna duda no duda, sino cuando leímos la consigna, tuvimos ahí diferentes opiniones sobre qué era lo que había que hacer y bueno, para no quedarnos a menos hicimos de más y no de menos. Entonces elegimos Perfecto. varios temas para abordar varios temas, así que bueno, ahí vamos a presentar, pero bueno, la idea no fue hacer el de menos o no hacer algo, sino presentar igual algo más completo. Bien. Ahí la tengo a Carol Segarra y a Celeste López. La Cele está con nosotros, profe. Ah, Celeste López está con usted. Carol, Sí. chao. Profe, ¿solo se conectan los que exponen hoy? Sí, por favor. Ah, bueno, perfecto. Chao, profe. Nos Yo vemos. pensé que era un árbitro, profe. Ahí estamos. Comparto. Bien. Agarramos un par de temas, como decía el Fran, evaluación y test, goniómetro, que es, y valoración articular del tobillo, test de Horschig, flexión dorsal del tobillo, estocada, sentadilla de arranque, test para hombros y hacia quienes, test para fútbol, prácticas profesionalizantes y nuestro rol en el monitoreo de la actividad física. Muy bueno. Bien. Bueno, ya dijimos quiénes somos, estamos nosotros, voy a presentar desde el principio y empezamos nomás. Tele, ¿estás? Sí, se ve perfecto. Bien, empieza Cele, no sé si no responde. Podemos tomar decisiones respecto al entrenamiento con el fin... ¿Me Pará, escuchan? No, pará, empezá de nuevo. Problemas técnicos, bueno. Sí, lo piso la piso a la primera disertante. Es que ella empieza de nuevo. Claro, Dale. ya empiezo. Ahora sí, dale. Bueno, profe, vamos a abordar con los principios de la selección y administración de las pruebas. Sí. Bueno, ahí en la filmina lo detallo claramente, voy a hablar de cada una. Bueno. Como especialistas de la fuerza y el acondicionamiento físico, le decía, debemos tomar decisiones respecto al entrenamiento y con el fin de lograr los objetivos que requieren los atletas. Las razones para evaluar, las razones para las pruebas. Las pruebas ayudan a los atletas y a los entrenadores a determinar el talento atlético y a identificar habilidades físicas y áreas que necesitan mejorar. Estas Bien. sirven para establecer objetivos, las medidas de referencia sirven para fijar puntos de partida respecto a cuáles marcarse, digamos, sobre las metas alcanzables. Bien. Vamos a determinar también la determinación del talento atlético. Bien. Nosotros como entrenadores debemos determinar si una persona posee el potencial físico para practicar un deporte al nivel competitivo del equipo. En muchos casos los candidatos no han demostrado claramente su capacidad competitiva, entonces quizás carezcan de experiencia en el deporte. Es entonces cuando nosotros como entrenadores necesitamos de algún medio para determinar si el candidato cuenta con las capacidades físicas y básicas necesarias, que junto con la preparación práctica y la técnica podríamos hacer de él un jugador de competición. Muy bien. Hablamos también de la terminología de las pruebas. Como especialistas de la fuerza y el acondicionamiento físico, debemos determinar una terminología uniforme, que es cuando empezamos a emplear las pruebas, que empezamos a hablar de las pruebas de test. En este caso, la prueba de test, procedimiento para evaluar la capacidad para la práctica de un esfuerzo particular. Bien. La prueba de campo es usada para evaluar la capacidad que se realiza lejos de laboratorios y que no requiere de una preparación personal ni de un equipamiento caro. La medición
Proceso de recogida de los datos de las pruebas. Evaluación. Es el proceso de análisis de los resultados de una prueba con la finalidad de tomar decisiones. Por ejemplo, como entrenador, examinamos los resultados de las pruebas del rendimiento físico para determinar si el programa de entrenamiento de un atleta es eficaz a conseguir las metas del entrenamiento y si es necesario introducir modificaciones en el programa. Muy bien. Pretest. Nos permite diseñar un programa de entrenamiento teniendo en cuenta el nivel inicial del entrenamiento del atleta y los objetivos generales del programa. Bien. Mid-test. Es una prueba realizada una o más veces durante el periodo del entrenamiento para evaluar el progreso y obtener el máximo beneficio. La evaluación formativa es reevaluación periódica basada en mid-test. Se realiza durante el entrenamiento, por ejemplo, intervalos regulares. Permite verificar el proceso del atleta y ajustar también el programa de acuerdo a las necesidades individuales. El post-test. Prueba administrada después del periodo del entrenamiento para determinar el éxito del programa con la consecución de sus objetivos. Perdón. Sí. Nosotros habíamos dicho que a lo mejor no teníamos todos los elementos para tomar diferentes test, porque bueno, no están a nuestro alcance, pero que eso no significaba que todo esto que usted está describiendo no lo hiciéramos. Usted tiene acá en la infografía un test, que es el que vimos nosotros, y que por ejemplo ahí a Alana la vi en algunas fotos, a Francisco y a Fede le interesó este tema también, que es el test de Horsig. Sí, no lo enumeró porque bueno... ¿Qué podía, digamos? Lo voy a explicar en la próxima filmina. Ah, bien. Claro, lo voy a explicar en la próxima filmina. Eso. Yo estoy hablando más que nada de las razones de las pruebas, ¿sí? ¿Por qué evaluamos? A ver. Bien, entonces vamos a la evaluación de la calidad de las pruebas, donde empezamos a hablar de la validez y la fiabilidad. Bien. En la validez, en el caso de las pruebas de propiedades físicas, como la altura y el peso, la validez es fácil de establecer. En caso de las habilidades y capacidades físicas es más difícil de establecer, entonces en este caso hay tres pruebas, que es la validez de constructo. Para ser válidas las pruebas del rendimiento físico debemos medir las capacidades importantes en el deporte, producir resultados repetibles, medir el rendimiento del atleta en un momento, a menos que se especifique otra cosa en el protocolo. Bien. También, digamos, tenemos que diferenciar entre diversos niveles de capacidad que permitan obtener la puntuación precisa. En la validez aparente suele ser informal y no cuantitativa. Es deseable por la presunción de que cualquiera que realice la prueba de habilidad física quiere hacerlo bien y por lo tanto se ve motivado. Muy bien. Y en la validez de contenido, el creador de la prueba debe enumerar los componentes de las capacidades que se van a evaluar y asegurar de que todos estén representados en la prueba. Y cuando hablamos de fiabilidad, es una medición del grado de constancia o repetitividad de una prueba. Si un atleta cuya capacidad no cambia, se mide 2 veces con una prueba totalmente fiable. Se obtendrá, digamos, las 2 veces la misma puntuación. En caso de que una prueba sea poco fiable, podría obtener obtener una puntuación un día y mañana ponerle otra puntuación. Claro. Entonces, ahí es donde determinamos resultados demasiado variables y quizás no son válidos. Exacto. Y cuando hablamos de la selección de pruebas, debemos tener en cuenta los sistemas
de energía fisiológicos exigidos Bien, por el deporte. Debemos también tener en cuenta la especificidad de los movimientos, la experiencia, el estado de entrenamiento, la edad y el sexo del atleta. muy bien. Como entrenadores también debemos ser conscientes de los riesgos potenciales para la salud durante la prueba. Debemos estar atentos a los signos, a los síntomas posibles, posibles problemas de salud que requieren derivar al atleta para recibir una atención médica. Muy Y con bien. respecto a los evaluadores, deben ser seleccionados cuidadosamente y, y deben estar preparados, digamos, eh, para hacer la medición correcta y Así es. que no haya ninguna, ¿cómo lo diría? No, no. Digamos que no haya ninguna irregularidad, Está bien lo que dice, o sea, digamos. el entrenador, ustedes, tienen que contar con las competencias necesarias en cuanto a lo que tiene que ver con los saberes internos, pero también depende de la calidad del atleta, o sea, depende de la hora del día en el que lo vamos a hacer, depende del deporte que practique el atleta, o sea, todo eso Exacto. está definido por los protocolos dependiendo del atleta el cual sea. Pero muy bien, Claro, ¿eh? exacto. Bien, Y Celeste. bueno, también tenemos, profe, lo último, también tenemos que tener en cuenta los factores ambientales, como la temperatura, la humedad y la altitud antes de administrar las pruebas. Así es. Así es. No es lo mismo que yo tome un test en La Quiaca, 4.232 metros de altura, a que venga a tomar un test acá en una pasada acá en Colón en Colón y no sé, y una pasada en un llano en la zona de la avenida Colón. No es lo mismo. O sea, hay muchos factores que inciden y nosotros somos los que tenemos que estar preparados para hacer ese tipo de análisis. Ahí estoy Por viendo un eso, goniómetro. por eso mismo, por ejemplo, los récords mundiales también, imagínense si toman las variables, que hay récords mundiales indoor y récords mundiales outdoor, o sea, Claro, cómo influyen las variables, entonces influyen tanto para el momento final, también como para el test, la evaluación, además, o sea, son componentes claves. claro. Ahí sí, Ah, Ali. así es. Bien, sí, tenemos evaluaciones funcionales, voy a hablar de qué son, la herramienta del goniómetro, y ahí vamos a hablar con test de Horschig, flexión dorsal de tobillo o test de Lange. Había varios nombres para evaluar lo mismo, básicamente. Sí, Bueno, primero, evaluaciones funcionales son procedimientos que con un método nos brindan datos sobre nuestro entrenado. Necesitamos medir para cuantificar después nuestro entrenamiento, básicamente. Todo lo esta que más reba, podemos medir, perdóname, esta reba para vos, Alana. Esto para la disciplina que vos haces. sí, sí, claramente tenemos ahí después unos ejemplos, medimos a un par de amigas yo, y después Claro. tenemos videos para mostrar. Bueno, conseguí también el goniómetro, se lo Oh, robé a una amiga kinesióloga, ahí está, así que bueno. El goniómetro, tenemos acá la foto, también lo tengo acá, es un instrumento utilizado para leer un ángulo entre dos puntos, entre dos articulaciones, por ejemplo, vamos a evaluar el tobillo, en la flexión dorsal de tobillo, o el test de Horschig, o el test de Lange, o estocada, y es usado más que nada en la kinesiología y fisioterapia para evaluar esto de los rangos de movimiento, de que sea el rango óptimo de movimiento usado para cada deporte en particular. muy bueno. Y tengo videos que no puedo sacar. Bueno, dentro de la valoración articular del tobillo, bueno, dice más o menos la metodología, y después muestra que debe estar sentado, sin zapatilla, va a medir el ángulo, los dos huesos, la amplitud, y ahí dice cómo usarlo. Muy bueno. Y después, bueno, también la flexión plantar, y bueno, acá hablaba de la metodología. En la posición inicial que va a estar el sujeto, con ropa cómoda, sentado, en sedestación, y explicarle todo el procedimiento. Eso para valorar los ángulos de la articulación del tobillo. Muy Después bueno. tengo varios tests, donde están los videos. Varias amigas les pedí hacer el test de Horschig, como que el protocolo siempre fue, la consigna fue la misma para las dos,
las elegí a ellas porque sé que tienen rangos de movimientos un poco acortados, y me pueden hacer los videos y mandármelo, pero la consigna es básicamente la misma siempre, para que el movimiento, para que el test sea válido. Lo ideal es que esté descalzo la persona, así lo podemos valorar bien, con el pie completamente apoyado en el piso, la punta del pie contra la pared, y a partir de ahí le indicamos a la persona que lleve la rodilla a la pared. ¿Qué nos podíamos dar cuenta en cuanto a lo morfoestructural, por ejemplo, en este test? ¿Te acordás? Y la dorsiflexión de tobillo, el Claro. acortamiento. Acortamientos, desbalances en las rodillas, Después te empiezan a compensar para hacer el movimiento. Hasta un genus valgo. Genus valgus, genus varum, compensaciones. Tienen compensaciones en este tipo. O sea, por más de que sean a otro nivel o que los tengan las rodillas tiradas hacia los costados, hacia adentro, repercuten en este tipo de test. Por ejemplo, también algo para decir de este test de Horschild es que no es válido cuando el sujeto le empieza a levantar el tobillo. La consigna sería cuando que empieza a levantar el tobillo, cuando empieza a levantar la punta de los pies, cuando sube demasiado o cuando desciende demasiado la fascia plantar. Está bien, está perfecto. Y acá le agarré el trabajo a otra y no se sacó la zapatilla, pero al final, y ahí ya se nota, ya con la zapatilla que tiene bastante taco, ya empieza a levantar el tobillo y también. Muy bueno, muy bueno. Después. Van a dejar la vara muy alta, ¿eh? Muy buena. Después, para que no puedo abrir los otros videos, tenemos, bueno, acá lo mismo, muestra y explica el test de Lange, para medirlo con centímetros, la misma consigna, y acá también da un ejemplo en este video de que si podés pasar una hoja abajo del pie, no es válido, porque levantaste el talón, básicamente. Acá. Muy bueno, muy bueno. Después dicen, bueno, por ejemplo, tenemos un alumno con ¿cómo se llama? Con la dorsiflexión corta. ¿Qué hacemos? Bueno, hasta a partir de ahí, los datos obtenidos, tomarlos y decir, bueno, le hacemos un plan de entrenamiento para que mejore esto, pero para eso tenemos que medirlo, tenemos que evaluarlo. Entonces acá hay unos ejemplos para mejorar la movilidad de tobillo, un trabajo de flexibilidad, aparte de sesiones de entrenamiento. Este es uno que me gusta, mantener ahí en posición isométrica. Muy bueno. Los dedos de los pies en contacto con el suelo. Y si no, el que mostraba usted en la clase, con un banco y una banda, ahí para el tobillo también manteniendo. Claro. Con una banda en el astrágalo yo les había demostrado ahí. Muy bueno, muy bueno. Y otro que me gusta también es mantener en posición de sentadilla, o sea que, por ejemplo, yo en mis entrenados es algo común que no lleguen a hacer una sentadilla profunda, entonces empezar a practicar con el gesto específico del deporte que vamos a usar. Muy bueno, muy bueno. Después, ¿qué más? Creo que nada más. A ver, nuestra presentación. Sí, listo. Poli. A ver, este test de movilidad de hombros, ¿así me lo explicas un toque? Sí, perfecto. Antes de eso, quería hablar un poquito de la especificidad de los test, ¿no? Sí. Cada deporte, cada disciplina va a tener gestos diferentes, obviamente, por lo tanto, eso va a requerir una movilidad diferente, ¿bien? Entonces, no va a ser lo mismo, por ejemplo, aplicado al test de Horschild o de Lange, que explicó Alana, no va a ser lo mismo en análisis de movimiento, en análisis del rango de movilidad del tobillo de un powerlifter que hace una sentadilla un poquito más de los 90 grados y ya sube, con una apertura de piernas un poquito más amplia, que la de un levantador olímpico que sí o sí tiene que ir con la cadera bien abajo, ¿sí? Entonces van a ser diferentes ángulos de movimiento. Exacto. Por lo tanto la movilidad, los requerimientos de esa movilidad va a ser muy diferentes. Por eso es importante tener en cuenta qué movilidad necesito y en qué deporte. Entonces, es en vano trabajar una amplia movilidad de tobillo para alguien que hace, por ejemplo, fitness, ¿no?
lo único que hace fitness y hace la sentadilla a 90 grados o un poquito más y listo, ¿sí? Entonces, ¿para qué le vamos a generar un trabajo de movilidad si a lo que se dedica es eso? ¿Bien? Claro. Entonces, tener en cuenta la especificidad de estos test, ¿bien? Perfecto. Bueno, aplicado a lo que es el CrossFit, a lo que es el levantamiento, que es a lo que más o menos nos dedicamos, Alana y yo, por lo menos, puse 2 ejemplos de 2 test bastante fácil. Yo pensé que esto lo iba a ver la clase entera, entonces era como para que tengan en cuenta y puedan hacerlo ahí en sus casas o con sus entrenados. Pero bueno, después esto lo pasamos al grupo y Buenísimo. así lo ven. Me encantaría. Entonces, primer test de movilidad de hombros, ¿sí? Es un test bastante general, ¿sí? Y sobre todo sirve para cuando en este deporte hacemos sentadilla arranque o overhead squat, o hacemos arranque o snatch, ¿sí? Sirve muchísimo. Sobre todo para esos entrenados nuevos que llegan y a ver si tienen un rango de movilidad óptimo, Qué bueno. o si tenemos que trabajarlo. Bien, entonces, ¿cómo arrancaríamos? Ahí está. ¿Cómo arrancaríamos con este test? La distancia entre la persona y la pared, obviamente, nos vamos a poner completamente perpendiculares y con la columna neutra, ¿sí? Al lado de la pared, y la distancia que vamos a tener nosotros a la pared va a ser la distancia del húmero, ¿sí? O sea, de esta Bien, parte, bien. ¿bien? Con el hombro siempre abajo, ¿sí? Sin hacer una contracción del trapecio, cosa de que no se eleve Bien. ni la escápula, ¿sí? Ni la cápsula humeral, ¿bien? Entonces, Muy una vez bueno. que estamos en esa posición, ¿sí? También vamos a ponernos en una buena posición bípeda, o sea, con los 2 pies bien apoyados y bien plantados, ¿sí? También Sí. vamos a tener que hacer un ajuste del core, ¿sí? Cosa de no generar compensaciones que no queremos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tocar con las uñas o con la punta de los dedos la pared, y de ahí, fíjate que en las progresiones de las imágenes, ¿sí? Va haciendo todo el rango de movimiento hacia adelante, ¿sí? Una vez que llega a los 180 grados, ¿sí? Que es la imagen de la derecha, ahí gira la mano, ¿sí? Y pasa a apoyar La las palma. yemas de los dedos, Bien. ¿sí? Y ahí va hacia atrás. Bien, si acá nosotros notamos que hay alguna compensación, por ejemplo, una rotación torácica, ¿sí? Que es Claro. este movimiento, ya sabemos que está corto de movilidad, o también podemos observar que directamente genera dolor, o sea que a los 60, 90 grados ya genera dolor, entonces eso ya también nos habla de una falta de movilidad. Bien, pasamos a la siguiente, Ali. Bien, otro test bastante fácil, pero este ya es un poco más específico en cuanto a la articulación glenohumeral, es el test de rotación interna del hombro, ¿sí? Este estaba bueno porque también lo podemos aplicar, sí o sí necesitamos a alguien que nos ayude a hacer este test. El otro lo podíamos hacer nosotros solos, capaz que frente a un espejo te das cuenta, ¿sí? Con este es un poquito más difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 2 cosas. Tenemos un test, ¿sí? O sea, una forma de testear el ángulo de rotación interna correcta del hombro, y también tenemos un ejercicio, porque también se puede utilizar como ejercicio para la mejora de la rotación interna. ¿Bien? Esto es Entonces, para red tenis. Ayer jugó el Peque Schwarman con Nadal y esto es un ejercicio del tenis. tal cual, sí, sí. Muy bueno. Bien. Y si lo aplicamos a los movimientos que hacemos generalmente nosotros, sobre todo con rotación interna hablando, por ejemplo, en un press de banca o en una flexión de brazos, ¿sí? Donde nosotros necesitamos que la articulación glenohumeral se quede en el lugar, y de ahí nosotros podamos rotar internamente y ligeramente el hombro y que se mantenga en esa posición mientras nosotros hacemos el movimiento de empuje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recostamos en decúbito supino al entrenado, vamos a hacer un poco de presión sobre la cápsula, ¿sí? Hacia abajo, ¿bien? Cosa de que la escápula y el hombro, ¿sí? Las fibras posteriores del deltoide no se separen del suelo, ¿sí? Entonces generamos presión ahí, y lo que vamos a hacer va a ser rotar internamente el hombro y ver hasta qué ángulo, ¿sí? Hasta qué ángulo se empieza a separar esa fibra posterior del hombro, ¿sí? O esa escápula, Muy o el bueno. hombro, como le querramos decir, ¿sí? Cuando ya se empieza a despegar del suelo, eso ya quiere decir que hasta ahí llega
Perfecto. el ángulo de movilidad Claro. de rotación interna del hombro del entrenado. ¿Bien? Entonces, para trabajar ese tipo de rotación tan específica, que por ejemplo nosotros lo usamos mucho con el clean, ¿sí? O la cargada, ¿sí? Que cuando nosotros hacemos este movimiento, si el entrenado, claro, si el entrenado todavía no tiene una buena rotación interna del hombro, generalmente tiende a alejar la barra y luego posicionarla encima, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que tire hacia arriba, que Claro. tire en realidad porque es una consecuencia de la extensión de la cadera, ese jalón, con el hombro rotado internamente, pero dentro de su cápsula, ¿sí? Entonces, a lo que iba, para mejorar este tipo de movilidad, directamente aplicamos la presión, ¿sí? Y aguantamos unos segunditos, ¿sí? Un poquito más, o justo hasta el momento donde se empieza a elevar la escápula del suelo, ¿sí? Entonces, aguantamos ahí, soltamos, ¿sí? Y aguantamos un poquito más en la próxima serie, y así. ¿Bien? Bueno, eso era lo que yo tenía para decir, no sé quién Muy sigue. bueno, muy bueno. Muy Yo, bueno. esperen, hablen los otros. Quería mostrar en esto de la sentadilla de arranque o el test de Horschig, la flexión dorsal de tobillo, unos ejemplos y la relación con la eficacia después en el deporte particular. Nosotros, como decía el Poli, haciendo hincapié en el CrossFit o en el levantamiento olímpico, tengo unos videos para mostrar que analizamos la sentadilla profunda y la relación entre la movilidad claramente y el rendimiento a la hora de hacer un RM en pruebas. Por ejemplo, acá A ver. se ve que no llega a hacer una sentadilla profunda y falla. Muy bueno. Vuelve a tirar. ¿Se ve el video, no? Sí. Y lo mismo, tiene que agarrar bastante arriba, súper inestable, y lo llega a levantar. Pero antes, también lo mismo. De la izquierda, falla. Lo vuelve a hacer. El snatch se haría el gesto, es la primera fase del levantamiento, el snatch, o es todo completo. El snatch es todo el movimiento completo. Ahí lo muestro Bien. en el video. Muy bueno, muy bueno. Al español, profe, arranque de potencia. Muy bueno. Claro. Claro. Ellos hablan todo en inglés, profe. Claro, nosotros somos Ahora arranque de venimos potencia. con... Sí, ahora venimos con Fran con el español. Y vemos la diferencia más que nada en la sentadilla profunda. Hay una relación bastante lineal, que no hace sentadilla profunda, la barra le queda adelante, y después claramente hay un fallo técnico, pero también viene de la mala posición, o no ideal, de la sentadilla de arranque, digamos. Muy bueno. Seguimos. Profe, ahí ¿Sí? ahora va a venir el Fede. Acá lo que pasó que le decimos que al comienzo no sabemos qué hacer realmente, si era mucho, si era poco, además, entonces quisimos englobar todo lo que vivimos medianamente, un poquito de cada cosa, lo que vimos en cada clase, y bueno, por eso por ahí se extiende de más. Ahora el Fede vamos a ir a otro rol, a otra modalidad que tuvimos en la clase, a otra unidad que fue en esto de la práctica de los profesionales, el bien. docente y demás. Así Bien. que ahí va Fede. Antes de que empiece Fede, para no interrumpirlo, yo ahora en 10 minutos me tengo que ir a trabajar, así que si yo me voy, profe, no se asuste. Tranqui, Pablo. Gracias. Dale. Gracias por estar ahí, por la exposición. Bien, muy profesional, muy profesional. Gracias, Pablo. Alana también, gracias. Fede y Fran. Y Fran. Bueno, profe, yo voy a hablar un poquito más que nada de lo último que vimos en las últimas 2 o 3 clases, que fue, bueno, el rol del entrenador, del profe, del instructor, como se le quiera llamar. Que bueno, que va a estar, como dice acá en la filmina, va a tener en cuenta 2 aspectos. Los personales del profe, del entrenador, que va a tener que ver con, bueno, con esto, los aspectos socioculturales y económicos del ambiente de él.
del ambiente de él y del ambiente en donde va a trabajar o se va a desarrollar, ¿no es cierto? Bueno, lo que hablaba del sólido servicio y la formación, las capacitaciones que tiene, si tiene título, si no lo tiene, bueno, las condiciones técnico-morales, en donde, bueno, hasta dónde le corresponde al profe o al entrenador, por así decirlo, meterse o estar, ¿sí? El técnico, yo lo asocié o lo tiré más para el lado de que lo que pasa siempre con esto de que, no sé, te piden consejos de qué comer o no sé, alguna lesión o algo, y bueno, mira, yo llego hasta acá, después de acá el nutricionista, de acá el fisioterapeuta, claro. tener bueno, la ética y la moral de saber diferenciar y aceptar que hasta acá llega tu espacio. Perdóname que te corte bueno, un toque. Competencias. Vos sabés que, bueno, a mí me gusta hacer esto así a modo de exposición diálogo, porque el otro día la Oveja Hernández decía que en el Juego Olímpico, o sea, todos los jugadores van a recibir la corona de laureles, pero cuando el técnico quiere, digamos, arrimarse a los jugadores, el chino le puso la mano en el pecho y le dijo, vos no. O sea, todo esto, todo el Juego Olímpico es del deportista. Solo el deportista. Es todo, sí. O sea que nosotros tenés que darte tu lugar de técnico, tu lugar de nutricionista, tu lugar de preparador físico, tu lugar de head coach. Nunca sobrepasarse, digamos. Sí, pasa también, bueno, por la ética y la moral de cada uno y por la humildad de cada uno también, en saber hasta dónde es tu espacio. Bueno, las competencias profesionales, desde lo que es la pedagogía, la didáctica, física, científica, investigativa. Había estado hablando usted la última clase del tema de las investigaciones, de saber cómo investigar, bueno, cómo desglosar una investigación y cómo saber llevarla a cabo. Bien. Bueno, y con respecto a los aspectos del entrenado, lo mismo, los aspectos socioculturales y económicos, los objetivos que va a tener él, objetivos personales, sus metas, si tiene, no sé, lesiones, alguna patología previa, su nivel, si es principiante, si es intermedio, avanzado, y si es un deportista, su historial, ¿sí? Las capacidades físicas que se van a desarrollar en el deporte, ¿sí? Si es un deporte de fuerza, resistencia, potencia, si es un deporte en conjunto, si es de solo, los patrones motores que va a tener el deporte, o si es una persona normal que viene al gimnasio porque, no sé, está todo el día sentada, laburando y bueno, y quiere empezar a moverse, tener en cuenta a qué se dedica, cómo es el trabajo de ella, de ella, claro. de él. Todo. Bueno, acciones y situaciones, gestos específicos, tanto del deporte, si es un deportista, o de la persona que hace en su trabajo, en su vida cotidiana. Bien, una vez que más o menos tenemos todo esto, que lo analizamos, lo investigamos, lo indagamos, nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a entrenar? ¿Qué elementos vamos a utilizar con estas personas? Si vamos a hacer máquinas o pesos libres, qué evaluaciones vamos a hacer, un poco de lo que estaban hablando antes los chicos, y para qué vamos a hacer esas evaluaciones, lo que decía el Poli, la Ali, y dónde vamos a entrenar, también respecto a los aspectos socioculturales y económicos que son fundamentales. Porque seguramente, como decía usted otra vez, no es lo mismo ser un profe en Libertad y que estar como profe en Talleres. Y no, claro. Bueno, va desde todo, de lo más básico hasta lo más complejo, hay diferencias abismales. Para Ali, que me faltó un poquito. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? Lo que decía, la especificidad del deporte, los objetivos personales de la persona, los estilos de vida, y acá puse algunos ejemplos. Ejemplos de los movimientos de un jugador de fútbol, en un salto, en un anticipo, en una aceleración, desaceleración, el gesto técnico del pie y del cuerpo para adicionar una pelota, por ejemplo. Claro. Bueno, ahora sí pasa. En ese diste el ejemplo. En ese dieron el ejemplo con Francisco y habíamos hablado de los tiros libres
que enseñaba Diego, Claro. ¿te acordás? Que Sí, Francisco sí, dijo sí. de envolver la pelota. Sí, Sí, bueno, va desde eso, va desde lo más general a lo más específico, como es el simple hecho de cómo acomodar el pie. Bueno, en base a todo lo que vimos antes, ¿sí? Es importante analizar constantemente el deporte o las situaciones cotidianas de la vida, situaciones a resolver tanto en los deportes como en la vida, o según los objetivos planteados por el entrenador, para poder entonces aplicar correcta y específicamente los test y evaluaciones, para obtener de ellas resultados funcionales a nuestros requerimientos. Bueno, y ahí puse algunos ítems, ¿sí? Análisis del deporte, por ejemplo, si es fútbol, tenis, en conjunto o individual, tipo de trabajo, objetivos personales, un poco más específicos. Sobre el deportista, anamnesis personal, que también se puede hacer con una persona normal. bueno. Análisis de la rutina, ¿sí? Si es específico a mis requerimientos, mi deporte en sí, que esto tiene que ver con lo que voy a entrenar. Por ejemplo, no sé, no voy a hacer con un jugador de fútbol vuelos laterales en una máquina de un gimnasio, porque Claro. adentro de una cancha no tiene nada que ver. Claro, exacto, Se refiere a la especificidad de esa. exacto. Bueno, y la diversificación